Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa, que le presentamos a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla. Pueden escucharlas en el momento que ustedes lo deseen. Y también, por supuesto, en Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda, Radio Universo de Bay of Plenty, y también, por supuesto, otras radios que toman segmentos de este programa que nosotros les dejamos hacer con nuestro consentimiento. Les agradecemos a todos este programa que les venimos trayendo desde hace más de 2 décadas y que, bueno, obviamente para nosotros es una satisfacción recibir los mensajes que recibimos permanentemente de todos ustedes comentando, pidiendo noticias y demás. Hoy vamos a empezar por algo bastante raro, porque es todo bastante extraño y difuso. Ustedes saben que los Estados Unidos derribaron un globo, sí, un globo. Tenemos satélites, tenemos internet, pero tenemos un globo que habían lanzado el gobierno de la República Popular China y que encontraron flotando a 40.000 pies, o casi 60.000 pies, dicen algunos, sobre territorio estadounidense. Lo vieron primero en Montana, que es bien al norte, para los que no conocen la geografía de Estados Unidos. Lo interesante es que 60.000 pies, para que ustedes tengan una idea, es prácticamente el doble de lo que vuela un avión. Un avión que ustedes están a velocidad de crucero, están 31.000, 37.000 pies más o menos. Esto estaba casi al doble. Pero nadie puede realmente imaginar, o los chinos menos que nadie, que los Estados Unidos no se iban a dar cuenta de tener un globo arriba. Porque ustedes saben que para enterarse qué pasa en el espacio aéreo no miran con unos binoculares para arriba, sino que tienen satélites y información y acceso tan sofisticada que a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera conocemos cuán sofisticada es. Y los estadounidenses dicen que este era un globo espía. Y los chinos dicen que de espía no tenía nada, que era un globo que utilizaban para temas meteorológicos, que es difícil creerlo también, claro, y que se desvió de ruta, pero se desvió bastante de ruta, ¿no? Porque ir de China a Montana pasando por los estados del Pacífico Oeste de Estados Unidos es complicado, ¿no? Hay que tener mucha puntería para que se desvíe tanto de ruta. Pero se derribó después de varios días de conciliábulos del establishment estadounidense. El presidente Biden, cuando le preguntaron en primer lugar qué era lo que iba a hacer, no dijo nada. Después consultó con el Pentágono, le dijo cuáles son las opciones. Le dije, señor presidente, derribar un globo no es muy difícil, ¿vio? Mandamos un avión, le tiramos un misil y se terminó. Ahora, el globo no lo pudieron derribar hasta que estaba fuera del territorio continental, porque cuando usted sabe el globo se cae a la Tierra, y a la Tierra hay gente, entonces era complicado. Tuvieron que esperar que estuviera sobre el Océano Atlántico, ahí lo derribaron. Tomaron partes obviamente sabían dónde cayó, se lo llevaron a un laboratorio del FBI para estudiarlo, y bueno, ahí vamos a saber a lo mejor si era un globo espía que volaba sobre Estados Unidos o era un globo meteorológico. Es difícil pensar que los chinos, con la sofisticación tecnológica que poseen, iban a utilizar un globo para espiar. Porque ustedes saben que tienen satélites y tienen un montón de otros artefactos y tecnología para hacer que un globo no sea necesario. Y eso es lo que dice el gobierno chino, que dice que han expresado su fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para atacar una aeronave civil no tripulada. Ya llevaba varios días, lo tiraron con un misil disparado desde un avión F-22, eso pasó el sábado, y seguramente protestas. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, que iba a ir justamente a Beijing para entrevistarse después de mucho tiempo con el líder del Partido Comunista Chino, que hace de presidente chino, Xi Jinping, canceló su visita, lo que cuando me enteré no me cayó bien, soy sincero, porque yo dije, es bueno que hablen, es bueno que arreglen, porque ¿cuál es la alternativa, no? Uno en la vida se puede meter en muchos problemas hablando de más y haciendo cosas que son incorrectas, o incluso haciendo cosas que son correctas, pero se mete después en un tema donde no hay ninguna solución posible o potable. Entonces, esto es más o menos la situación que existe con el gobierno chino, que obviamente no es democrático, es una dictadura fascista, autocrática, lo sabemos muy bien. Y en este caso, tienen la intención declarada por ellos mismos de invadir el territorio que hoy es Taiwán,
lo que provocaría seguramente un conflicto, quizás mucho más grave que el que existe todavía y perdura por mucho tiempo más probablemente entre Rusia y Ucrania. No vamos a hablar de eso en este momento, pero reitero, todo me suena extraño, porque realmente mandar un globo para espiar a esta altura del partido es ridículo, ¿no? Eso quizás pasaba en la década del 20, pero en 1920 estamos hablando, hace 100 años, pero no ahora. También dicen que hay un globo chino que encontraron por Costa Rica. Yo no sé qué iban a encontrar, qué iban a ver, y otros dicen que lo vieron por Colombia. No sé exactamente qué iban a encontrar los chinos en Colombia, soy muy sincero a esta altura del partido, pero así fue. La cuestión es que el tema no va a pasar, no va a pasar a mayores, y además se lo comento simplemente porque es casi curioso que en esta época de un tremendo avance tecnológico estemos hablando de un globo, ¿no? A lo mejor todo esto es como dice por Sudamérica, todo es un globo, de los dos lados. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Quiero hacer un paréntesis dentro de la vorágine informativa que consume todo lo que uno tiene alrededor. Le quiero contar una historia que es contemporánea y que está relacionada con el fútbol, pero no tiene nada que ver con el fútbol, sino con la cultura en la cual estamos viviendo hoy. Había un jugador en el Manchester United, uno de los equipos de fútbol más populares del planeta, que se llama Mason Greenwood. Mason Greenwood fue separado del plantel hace ya bastante tiempo porque su novia lo acusó de violación, entre otras cosas. Antes de que el caso llegara a una corte en Manchester, Greenwood fue separado del plantel. No jugó más y no le dejaron entrenarse más con el resto de sus compañeros. Incluso muchos de sus compañeros, haciendo un alarde de una total falta de solidaridad, condenaron a Greenwood antes de que lo condene la única autoridad o entidad que puede condenarlo, que es una corte judicial. El principio de presunción de inocencia, olvídense, aparentemente quedó en el pasado. Y Greenwood se quedó en la casa, su carrera, un chico de 21 años tiene ahora, destruida, y le tuvieron que pagar, y le tienen que pagar, un salario de 75,000 libras esterlinas semanales durante ese tiempo, que son casi unos $90,000 estadounidenses por semana. Pero claro, su carrera, que era de las más prometedoras, un delantero excepcional, quedó en la nada. Pero ahora, la semana pasada, el Crown Prosecutor, o sea, la Fiscalía en Manchester, decidió que no van a procesarlo, que no hay más cargos contra él y que no va a pasarle más nada al respecto. El caso queda cerrado. ¿Y por qué hicieron esto? Porque dicen que no tienen evidencia suficiente como para poder asegurar una sentencia. Reasonable prospect of securing a conviction, se dice en inglés, pero vamos a decirlo en castellano. Esto es mucho más común de lo que a usted parece. Ocurre muy a menudo cuando una persona es acusada de un delito, después se lo procesa, pero después no se lo lleva a la corte porque la policía se da cuenta que no tiene suficientes evidencias. Aparentemente algunos testigos se dieron vuelta, no lo sabemos. Pero la cuestión es que Greenwood es un hombre libre, pero ahora su empleador, el club, no lo deja volver al equipo. Y dicen que van a hacer una investigación interna sobre su conducta. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Su vida privada es su vida privada. Su empleador solamente puede hacer una investigación interna sobre lo que usted hace en su lugar de trabajo, no lo que usted hace en su vida privada. Eso es elemental. Pero no es elemental, era elemental, ya no lo es más. Los empleadores se han atribuido ese tipo de derecho. Y usted fíjese que eso no solamente ocurre en el fútbol. En Australia, durante la dictadura que impuso Morrison, donde no se podía ni siquiera salir a 5 kilómetros de la casa porque le ponían una multa, mucha gente que fue a protestar, muy pocos, porque la gran mayoría, como buenas ovejas, no hicieron nada,
y otros como yo se fueron, mucha gente fue a protestar, al día siguiente llegó al trabajo y lo echaron del trabajo. Yo conozco el caso personalmente de un maestro de uno de los colegios más prestigiosos privados de Sydney, que por ir a una marcha que nada tiene que ver con su trabajo, lo echaron. O sea que no solamente hubo una persecución política, sino hubo una persecución económica de la gente que estaba en contra del régimen australiano que causó estupor e infamia en todo el mundo. Pero Greenwood ahora tiene la carrera paralizada. Sus compañeros dicen que no saben si lo quieren de vuelta en el equipo, aunque esa es una decisión del club. Y lo que yo quiero invitarlos a reflexionar es qué ha pasado con el mundo que estamos viviendo, donde hemos reemplazado la seguridad jurídica por la inseguridad jurídica, y en el sentido además que los empleadores se han entrometido en temas que hasta hace muy poco les excedían y donde no tenían ningún tipo de cabida o jurisdicción. Todo esto obviamente está relacionado con la nueva cultura, o por llamarlo de alguna manera, o incultura, de la mal llamada corrección política, de lo que se llama en inglés woke, o el mal llamado Me Too, donde una sola alegación que no ha sido probada, que no ha sido siquiera desafiada en una corte, puede arruinarle no solamente la carrera, sino la vida personal a cualquier persona, a usted, a mí, a un muchacho de 20 años, que incluso con toda la fama y dinero que puede tener. Esa es la sociedad que subimos a conseguir, eso es lo que deberíamos cambiar y volver a lo de antes. Porque le doy un ejemplo contrario. El año pasado, un jugador de Boca que se llama Villa, que es colombiano, uno de los mejores delanteros que tenía el equipo, fue acusado exactamente de lo mismo que fue acusado el señor Greenwood. Lo mismo. Tiene un proceso judicial. Es más, en el caso de Villa fue peor, porque a él lo procesaron y está imputado en una causa penal. Y la presión mediática en la Argentina fue que, bueno, hay que sacarlo del equipo. Y los directivos de Boca dijeron, no, sigue jugando, y está jugando todavía. Porque hasta que la Corte no se expida, nosotros no vamos a tomar medidas, porque nosotros no somos jueces, somos solamente empleadores. En este caso, creo que los argentinos han dado en la tecla. Y en el mundo occidental han derrapado y han reemplazado la presunción de inocencia por el linchamiento mediático. Pero hay otro tema más. Aparentemente, el Manchester United como club tiene presión de sus patrocinadores, que pagan millones y millones de dólares y libras por patrocinar al club, que a lo mejor tienen presión de sus clientes que objetan que alguien que fue acusado, ni siquiera aprobada la acusación, y ya exonerado de un delito como este, pueda estar en el plantel. O sea que ya hemos prácticamente aniquilado el Estado de Derecho y ya simplemente pasamos a la ley del linchamiento. Hacemos una pausa y continuamos. Las tasas de interés siguen subiendo en el mundo, aunque en menor proporción. En Estados Unidos subieron solamente el 0.25% la última semana. En Australia se espera que suba por lo menos 2 o 3 veces más en los próximos meses, porque la inflación se ha disparado. Mientras se está bajando ya en Estados Unidos, en Australia sigue subiendo, lo que era de esperar por otro lado. Pero además, esto va a tener como contrapartida un deterioro, y un deterioro importante, en las exportaciones australianas, porque cuando sube la tasa de interés en Australia y cuando China sale del COVID-0 y se está recuperando, el dólar australiano, que es generalmente una moneda de especulación acerca de la salud de la economía china, es así, y un espejo del nivel de tasa de interés en Australia, se ha disparado. Estaba a 62 centavos en el mes de agosto pasado y ahora está a 71 centavos. Eso provoca claramente que quienes están endeudados en Australia, que es la gran mayoría, con hipotecas promedio de más de $500,000, que es un disparate absoluto, tengan enormes problemas para poder solventar sus costos de interés. Además, usted sabe perfectamente que en Australia, al revés, por ejemplo, que Estados Unidos, cuando uno paga la hipoteca de su casa, eso no lo puede descontar de impuestos. Uno no puede descontar de impuestos lo que paga de la hipoteca de su casa, solamente puede descontar de impuestos lo que paga de la hipoteca de una casa para inversión, o sea, al revés de como debería ser. Pero es así,
y por eso se han inflado tanto los precios de las propiedades en Australia. Y el problema que tenemos ahora es que cuando suben las tasas de interés, los inversores no pueden invertir porque es más caro el costo de capital y están bajando pronunciadamente el valor de los valores inmobiliarios en ese país. Y eso, si se cae en Australia, provocaría una gran crisis porque 2/3 de los ahorros de los australianos están, como se dice por mis viejos pagos, en ladrillos. Entonces, si se cae eso, terminamos mal. Pero así estamos, mientras el gobierno liderado por Anthony Albanese en Australia, el gobierno de más ultraizquierda que Australia ha tenido en mucho tiempo, con posiciones en todo sentido, desde política exterior, condenando a los ingleses, apoyando, dándoles más plata a Hamas y a la autoridad palestina, no condenando a los iraníes, un gobierno realmente de lo peor que Australia ha tenido en mucho tiempo. En vez de lidiar con estos temas, está lidiando con el tema de la supuesta voz de los aborígenes, la reforma constitucional, que para mí va a ser simplemente un caballo de Troya, le aclaro, para muchas otras cosas que van a venir después. No se sabe cuándo va a ser el referéndum, no lo sabemos, por ellos no han puesto fecha, pero en eso están. Le hacemos la última pausa y vamos a un tema completamente diferente. En el último Mundial de Fútbol vimos un montón de jugadores que vestían la camiseta de países a los cuales no pertenecían. El peor ejemplo fue Marruecos, donde creo que 15 de los 26 integrantes del plantel ni siquiera nacieron en Marruecos. Los países que hasta ahora se han resistido a importar jugadores a través de la nacionalización, son Brasil, Uruguay y Argentina, entre otros. Pero ahora Argentina parece que va a romper eso. El país campeón del mundo, 3 títulos mundiales, todos con jugadores nacidos en su país, con técnicos nacidos en su país, y todo por la presencia de un muchacho que se llama Alejandro Garnacho Ferreira, que juega para el Manchester United, pero es español, porque nació en Madrid, se unió al Atlético de Madrid en el 2015 después de haber estado en las inferiores del Getafe. Hoy tiene 17, 18 años. Nunca vivió en la Argentina. No jugó nunca para ningún club de Argentina. Ni siquiera habla como argentino. Pero, a pesar de que su padre es español, su mamá es argentina. Entonces él se quiere jugar para Argentina. Mire, le voy a poner un breve audio para que usted lo escuche porque él dice esto y explica por qué. Para representar a Argentina. Bueno, pues como ya saben, tengo doble nacionalidad por mi madre, que es argentina. Y nada, y es una oportunidad única para mí que estoy ansioso por que llegue el momento y aprovecharlo al máximo. Y naciste en Madrid y creciste allí, pero ¿puedes explicar por qué elegiste representar a Argentina ahora? Sí, como ya sabéis, nací en Madrid, pero mi madre es argentina, la familia de mi madre, y va a ser un honor poder representar a Argentina, igual que lo fue en su momento representar a España, y estoy muy ilusionado con esta oportunidad. Y tu madre debe estar increíblemente orgullosa ahora. Sí, mi madre y toda mi familia, tanto por parte de mi familia argentina, parte de mi madre, como mi familia española, están todos muy orgullosos de cómo me está yendo. Y yo siempre hemos sido una familia muy unida y de pequeño he animado a las dos selecciones y es un orgullo para ellos también. ¿Qué significará representar a Argentina, uno de los países más exitosos, más famosos en el mundo del fútbol? Bueno, pues va a ser un honor para mí. Esto va a dar más que hablar de mí, pero tanto dentro del club como fuera, pero para mí esto no es lo importante. Yo sí. Digo una cosa, ¿a este les parece argentino? Si va a Argentina necesita una brújula o un GPS y la gente le va a preguntar de dónde viene. Porque ustedes lo escucharon como lo escuché yo. Este es español, no es argentino.
Si los marroquíes quieren importar a un jugador, no se nota un problema, que hagan cosas de ellos. Si los croatas quieren importar a un jugador, como importaron siempre desde Australia y hasta Argentina, quisieron importar jugadores para formar un seleccionado, lo que sea. Pero Argentina o Uruguay o Brasil importaron a un jugador de Portugal o de lo que fuese, porque nos faltan jugadores. O sea, ¿cuál es el sentido de un mundial? Mundial es que uno lo gane demostrando que sus jugadores, los propios, no los comprados, son mejores que los otros. Pero Garnacho argentino no tiene un comino. Yo lo escucho y le digo, flaco, ¿de qué parte de Madrid o de Sevilla venís? Porque argentino no tenés nada. Mis hijos no nacieron en la Argentina. Y que un hijo mío represente a Argentina sería una ridiculez, un despropósito. Si naciera en Nueva Zelanda y se crió en Australia, que yo le haya dado la nacionalidad argentina, bárbaro. Pero argentino nada. Y a mí ni se me ocurriría, a ellos tampoco, querer representar a la Argentina. O sea, yo realmente no lo entiendo, pero olvídense lo que Garnacho quiere. El problema es un tema de identidad futbolística para un país tan futbolero como es Argentina, como lo es Uruguay, como lo es Brasil, para hablar de las tres potencias principales de lejos que tiene Sudamérica. En Chile, por ejemplo, cometieron el desatino de traer un jugador para jugar las eliminatorias que juega en la segunda división inglesa, por ejemplo. Un pibe bárbaro, hizo varios goles en las eliminatorias, incluso le hizo un gol a Argentina. Creo que jugaba para el Stoke City, allá en Inglaterra. No hablaba ni español. Nada. ¿Y saben cómo llegó? Llegó porque creo que alguien descubrió que tenía una madre chilena o algo así. Perú, otro papelón. Lo trajeron a La Padula. La Padula es italiano. Yo lo vi jugar en el San Siro para el Milan. Y tenía una madre peruana. ¿Y saben quién lo descubrió? Un hincha de Perú. Y les avisó a la Federación Peruana que traigan a La Padula. La Padula no tenía lugar porque no era lo suficientemente bueno en el seleccionado italiano. Y lo pusieron a jugar para Perú y fue y tuvo un muy buen desempeño. Pero no era peruano. No hablaba una palabra de español. Hablaba italiano nada más. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Ayer vi un partido de rugby entre Escocia e Inglaterra. El try decisivo lo hacen los escoceses cuando faltan 3 minutos. Miro quién lo hace un sudafricano, que de escocés no tiene un comino. ¿Y eso qué sentido tiene hacer una cosa así? O sea, para mí, le decía un amigo, no lo hizo un escocés, lo hizo un impostor. Eso es un impostor. Porque no es escocés. ¿Qué sentido tiene? Olvidemos de los escoceses. Yo ahora lo hablo como latinoamericano que soy. Muchachos, vayamos con lo que tengamos. Si Argentina, una de las principales potencias futbolísticas mundiales, junto con Uruguay y Brasil, vamos a empezar a importar muchachos que nacieron en países europeos, pues ya para jugar en nuestra selección, ya nuestros clubes, estamos realmente del tomate. Perdimos absolutamente toda racionalidad. Pero ¿sabe qué? Lo van a llamar. ¿Y saben por qué lo van a llamar a Garnacho? Porque es un extremo izquierdo. Y Argentina no tiene ninguno. Y va a prevalecer el interés deportivo que lo ético, como pasa casi siempre. Será hasta la próxima. Les habló Ezequiel Trumper. Un placer.